muy buenos días. Todos sean bienvenidos a este su programa Luz y Sal, un programa que transmitimos todos los sábados a las 15 de la mañana. Quiero darte la bienvenida. Recuerda que te habla Milady Roldán y en este día Dios tiene una palabra para tu vida. Me gustaría mucho que nos acompañaras hasta el final. Creo que Dios va a estar hablando a tu corazón. Recuerda que te puedes suscribir a nuestro canal para que te estén llegando las notificaciones cada vez que estemos haciendo un programa o cada vez que estemos estrenando un programa, o le puedes activar también la campanita para que te llegue la notificación. Bueno, mi gente linda, yo en esta hora quiero primero saludarlos y también preguntarles qué miedos enfrentan. Normalmente el ser humano pasa por muchos temores, por muchas inseguridades, por miedos constantes, y el día de hoy vamos a estar tocando este punto acerca de los miedos que tenemos, o bueno, no puedo tocar todos los miedos, pero sí quizás los más frecuentes. Primero me gustaría decirte que el miedo, o la primera vez que el hombre experimentó miedo, fue cuando en el Génesis. Cuando leemos Génesis, vemos como Adán está allí en el huerto del Edén con Eva. Posteriormente de que ellos pecan, sucede algo que me llama mucho la atención, y es que dice que Dios le habla a Adán y le pregunta: ¿dónde estás? Y después de que Dios le pregunta a Adán, Adán responde y dice: me escondí porque tuve miedo. Y entonces cada vez que leía esta cita bíblica me llamaba la atención, porque yo decía: ¿cómo es posible que Adán sintiera miedo? Si acaso era la primera vez que Dios le hablaba. Y bueno, leyendo capítulos anteriores veo que no. Dios siempre le estaba hablando a Adán, le dijo que le pusiera nombre a los animales, le dijo que dirigiera el huerto, y bueno, le dio varias tareas a Adán. Entonces no era la primera vez que Dios le hablaba. Pero ¿por qué en esta ocasión Adán siente miedo? Bueno, quiero decirte que Adán siente miedo simple y sencillamente porque entró el pecado en Adán. La primera vez que se utiliza o se escribe la palabra miedo en la Biblia fue posteriormente a que Adán y Eva pecaron. En ese momento ellos sintieron miedo. Entonces el miedo es el resultado de ausencia de Dios en nuestros corazones. Esa es la realidad. Dios, cuando hizo en el principio al hombre, no lo hizo con miedos, ni con inseguridades, ni con temores. Luego que el hombre peca, sale la presencia de Dios de su corazón, y cuando sale Dios de dentro de nuestro corazón, entra el miedo, entra el pecado, entra la muerte, entra la enfermedad y entra una gran cantidad de cosas, consecuencias del pecado. Entonces, primero hay que aclarar que el miedo en el hombre, en nuestros corazones, es ausencia de Dios en nosotros. Y quizás tú hoy me podrías decir: Milady, ¿acaso un cristiano entonces no tiene miedo? ¿Una persona que sigue a Jesús, una persona que profesa una fe, no tiene miedo? Sí tenemos miedos, obviamente, sí tenemos inseguridades, pero Dios empieza a trabajar en ellas hasta llegar a superarlas o no dejarnos controlar por el miedo, porque recuerda que estamos en una naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces, aún los cristianos tenemos una naturaleza pecaminosa y podemos tener miedos e inseguridades, pero cuando conocemos el amor de Dios, cuando nuevamente recibimos el Espíritu Santo, entonces es allí que este miedo se va. ¿Listo? Entonces yo quisiera compartirte el día de hoy 4 miedos más frecuentes del ser humano. Primero, quiero decirte que el primer miedo sería las personas que se preocupan por el hoy, a las personas que les da miedo la situación que están pasando en el momento, o sea, es decir, en su presente. Por lo menos con todo esto del paro, de la pandemia también, desde el año pasado que empezó, muchas personas empezaron a sentir miedo. Quizás me enfermo, quizás me pierdo algún familiar, en miedo a la circunstancia que esté pasando en el momento actual, ¿no? Entonces, cuando empezó todo esto del paro, yo escuchaba mucho, aquí en Colombia, por ejemplo, escuchaba muchas personas que me decían: siento tanta angustia, siento tanto miedo de todo esto que está pasando, de que no podemos salir de las ciudades, de perder el empleo, de toda esta circunstancia que no tenemos control de ellas. Y de verdad que esto es bien importante, porque tener miedo
al momento, es decir, tener miedo al hoy, simple y sencillamente refleja que en nuestros corazones no estamos confiando en Dios. Y me gustaría de verdad compartirte una cita bíblica que creo yo nos puede dar un poco de luz en este punto, y es Daniel capítulo 2 versículo 28. Dice la palabra de Dios: pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tus sueños y visiones que has tenido en cama son estos. Es decir, Daniel lo que está diciendo aquí es que hay un Dios en el cielo que revela los misterios del futuro. Tenemos un Dios eterno. Yo quiero decirte, no sé qué concepto tengas a Dios, no sé si de pronto crees que Dios es como una imagen o un muñeco que está en una iglesia, es como un ídolo o es algo que un hombre puede fabricar. Quiero decirte, Dios no es eso. Dios creó los cielos y la tierra. Hay una cita bíblica que dice que Dios habita la eternidad. No dice que Dios habita en la eternidad, porque si dijera en la eternidad sería que es como en un lugar, ¿no? Como si la eternidad fuera un lugar donde Él habita, pero no dice en la eternidad, sino la eternidad, es decir, Dios es la eternidad. Él es desde el principio de los días, de los tiempos, hasta el final de los tiempos. Dios es eterno. Dios conoce lo que va a suceder mañana, lo que va a suceder el próximo año, lo que va a suceder en algunos meses, en algunos minutos. Dios tiene el control de eso. Entonces yo sí de verdad quiero decirte, si tú eres de aquella persona que sientes miedo e inseguridad por lo que estás pasando hoy, quizás te quedaste sin empleo, quizás estás pasando por una enfermedad, quizás estás pasando por pérdida de algún familiar, yo quiero decirte, Dios tiene el control de esa situación. Dios no va a dejar que pasemos por circunstancias las cuales no podamos soportar. Dios es fiel, Él tiene el control de esto. Muchas veces nos gusta llevar como la batuta, llevar el control o el, ¿cómo se dice? Como el control de una nave o de un carro, pero yo quiero decirte, Dios es aquel capitán de nuestra nave. Dios tiene el control de cada circunstancia, sea difícil o sea hostil o complicada. Dios tiene el control de esto. Entonces de verdad que yo quiero invitarte a reflexionar en este punto acerca si tienes miedo del hoy, del presente, del mañana, de lo porvenir, porque te genere incertidumbre, porque quizás te genere ansiedad. No sé qué va a pasar mañana, no sé cómo va a seguir el paro, no sé cómo va a seguir la pandemia, no sé cómo va a seguir o cómo va a ir evolucionando la enfermedad de un familiar, y entonces esto te genera angustia. Quiero decirte, Dios tiene el control de esta situación. Dios tiene el control de tus días, Dios tiene el control de tu vida también. ¿Listo? El segundo miedo muy frecuente, y de verdad que me pareció muy raro, pero es muy frecuente en las personas, es miedo a recibir malas noticias. Hay personas que les llega la noche y están angustiados porque no saben si de pronto va a sonar el teléfono, y en vez de recibir una buena noticia ellos temen y tienen mucha inseguridad acerca que quizás vayan a decirle murió el familiar, se enfermó, se agravó, se accidentó, en fin, tantas cosas malas que pueden suceder. Entonces hay personas que le tienen miedo a recibir malas noticias. Me gustaría leerte el Salmo capítulo 112. Dice la palabra de Dios: a estas personas no las vencerá el mal, a los rectos se les recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en el Señor que los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor, y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. ¡Wow! Dice el versículo, confían plenamente en el Señor. Confían plenamente que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor, y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Wow, el salmista está diciendo, los que confían, los justos, los rectos de corazón confían plenamente en Dios. Si ves lo que yo te estaba diciendo muchas veces, esos temores son el resultado de que confiamos en nuestra capacidad, de que confiamos en lo que podemos hacer, pero no le estamos entregando estos miedos a Dios. Hay un versículo muy, muy hermoso que dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Yo
yo. Es decir, Jesús utiliza un pronombre personal. Él dice, solamente en mí encuentras descanso. Entonces, si tú estás pasando por miedo de recibir malas noticias, si tú estás pasando por angustia, por incertidumbre, por ansiedad, y esto te puede llegar hasta a depresión, en caso de no descansar en Dios, dice el salmista, a estas personas no las vencerá el mal, a los rectos se les recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias. Si tú estás pasando por este miedo, yo quiero decirte, no tengas miedo de malas noticias. Luego sigue diciendo, confían plenamente que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. El secreto para poder superar este miedo es confiar plenamente en el Señor. Muchas veces es difícil soltar y decir, Señor, yo no puedo tener el control de esta pandemia, yo no puedo tener el control de mis hijos, yo no puedo tener el control es muy difícil luchar con algo que no vemos. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado eso. Quizás de pronto antes veíamos, no sé, cuando llegaron otras enfermedades como el Zika, como el chikungunya, de pronto nosotros decíamos, bueno, si vemos mosquitos, entonces los matamos y ya. Pero esta pandemia es como luchar con algo que no vemos, ¿no? Como luchar con algo difícil para el ser humano. Entonces no nos damos cuenta que está contaminado, no nos damos cuenta si el mismo tapabocas está contaminado, si no lo pusimos mal, si está sucio, si ya nos lavamos las manos de las veces que eran suficientes. Entonces, de verdad que esto es tan complicado que no podemos tener el control de esa situación. Y cuando el hombre no tiene el control de la situación, empiezan los miedos y empiezan los temores. Entonces yo sí quiero invitarte en este día. El salmista dice, confía plenamente en Dios, entrégale a Dios tu vida, entrégale a Dios tus cargas. Dile, Señor, yo no puedo más, pero yo vengo delante de ti, yo te entrego estos temores que tengo. Yo tengo miedo a morir, yo tengo miedo a recibir malas noticias, yo tengo miedo al presente, al futuro, a lo porvenir. Bueno, tantos miedos que puede pasar un ser humano. Luego quiero también compartirte que hay un miedo que es muy frecuente en las personas, y es el miedo a fracasar. Muchas veces nos salen buenas oportunidades laborales, nos salen buenos proyectos, pero tenemos miedo e inseguridades a fracasar. No, es que de pronto no soy suficiente, es que de pronto no lo hago bien, es que de pronto fallo, es que de pronto me equivoco. Y de verdad que yo quiero decirte en esta mañana, inténtalo. Si Dios es el único que abre puertas, si Dios te está abriendo puertas, es porque ya te capacitó, es porque Dios ha puesto en ti gracia, talentos, dones para llevarlo a cabo. Me gustaría compartirte una cita bíblica que yo creo que de verdad es bien importante, y habla de un personaje bíblico que yo creo que nos puede dar mucha luz acerca de este tema o acerca de este temor. Y estamos en Éxodo capítulo 4 versículo 1, y dice la palabra de Dios: sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? Ese fue el primer. Quiero ponerte un poquito en contexto acerca de esto. Sucede que Dios estaba llamando a Moisés. Recuerda que Moisés es uno de los libertadores de la nación de Israel, y él fue el que Dios utilizó para hacer grandes prodigios, para abrir el mar, para libertar a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto, también para escribir los 10 mandamientos. Moisés escribe prácticamente el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Es algo de verdad que muy profundo, y Moisés fue uno de los grandes personajes bíblicos, tanto así que dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, es decir, tenía una relación con Dios impresionante. Y entonces Dios empieza este proceso con Moisés y lo llama y le dice: Moisés, te voy a usar en esta área, tu propósito de vida es este. Y empieza Dios a entablar una conversación con Moisés, donde le empieza a explicar todo lo que va a hacer con él. Y me gusta mucho porque Dios está hablando y le dice: bueno, Moisés, vamos a hacer esto, y Moisés, en toda la conversación, en vez de decir wow, Señor, gracias por usarme, o bueno, no sé, la manera en que él hubiese podido responder, empieza a interrumpir a Dios en toda la conversación y a decirle: Señor, es que yo no puedo, Señor, es que yo no soy capaz, y qué tal si fallo, y qué tal si ellos creen que tú no me enviaste. Esa fue la primera excusa que Moisés le puso a Dios. Dice:
Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? Es decir, si la gente no cree que tú me estás hablando. Luego siguió hablando Dios nuevamente con Moisés y en la conversación lo interrumpe por segunda vez. Y dice, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Moisés era tartamudo desde su niñez y entonces esto le generaba mucha inseguridad. Él decía, yo voy a fracasar, yo no sé hablar, yo de pronto puedo fallar. ¿Y qué tal si escoges a otro? ¿Y qué tal si envías a alguien más? Vuelve e interrumpe Moisés a Dios. Sigue la conversación y por tercera vez Moisés interrumpe a Dios en el versículo 13 y dice la palabra de Dios. Pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, wow, Moisés en su primer conversación con Dios lo hace enfadar. Le empieza a decir, Señor, es que yo tengo miedo a fracasar, es que yo no puedo, y qué tal si la gente no me cree, y qué tal si la gente me dice que me estoy inventando las cosas, y por qué mejor no envías a otro, por qué no escogiste a otro, a mi vecino, a mi amigo, al que tiene más capacidades que yo. Pero Moisés no se estaba viendo como Dios lo veía. Y yo quiero decirte, si tú pasas por este miedo a fracasar, si tú pasas por este miedo a fallar, ¿y qué sucede si fallamos? No importa si fallas, pero sigue haciéndolo. Yo quiero contarte algo. Cuando yo empecé a hacer todo esto de los programas, obviamente también me daba inseguridad y yo decía de pronto es que no he estudiado esto y de pronto no sé, o de pronto me equivoco, pero hubieron unas palabras de una persona muy cercana que de verdad yo amo mucho, que me dijo las cosas no, me dijo textualmente, no esperes a estar lo suficientemente preparada para hacer algo. Hazlo hasta que lo hagas excelente y hasta que estés, o sea, el hacerlo te lleve a la excelencia. Y entonces de verdad que esto a mí me quedó tan marcado que yo dije, bueno, está bien, porque muchas veces la gente está esperando el momento correcto, la gente está esperando, no, voy a estudiar, luego me voy a graduar, luego me voy a hacer un posgrado, luego un doctorado, luego, y estamos esperando el momento indicado para hacerlo. Pero ¿qué tal si el momento indicado es este? ¿Qué tal si Dios ya te está diciendo, ve y háblale a tu vecino, ve y da el testimonio a algún hermano, algún familiar, ve y habla acerca de Jesús? Pero por los miedos y por las inseguridades no lo hacemos, y esto nos frenan y nos quitan y se nos dañan proyectos, se nos dañan tantas cosas por los miedos. Entonces yo sí quiero decirte, si tú estás pasando por miedos, conoce más acerca de Jesús. Dios te va a fortalecer. Gracias por hacer parte de este programa, y quiero decirte que la conclusión de todos estos temores, si tú tienes miedo al hoy, o si quizás tienes miedo al fracaso, o de pronto a recibir malas noticias o la muerte, este miedo de pronto no lo alcancé a tocar hoy, pero el miedo a la muerte también es muy frecuente. No sé para dónde me voy a ir, no sé si es el final de todo. Bueno, esto de pronto lo podemos explicar después, pero yo quiero decirte, cualquier miedo por el cual estés pasando es porque estás desconociendo el amor en esa área de tu vida. Aquí tengo en mis apuntes, puse todos los temores que los seres humanos enfrentamos tienen el mismo denominador, y es que desconocemos nuestro valor para con Dios. Si tienes un área de tu vida temor e inseguridad, es porque no conoces en esa área el amor de Dios, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Wow, es tan cierto esto. En cualquier área de tu vida que tú estés pasando por temores, por miedos, por inseguridades, es porque en esa área de tu vida no estás conociendo a Dios. Si tú estás teniendo miedo al mañana, confía en Dios. Si tú estás teniendo miedo al fracaso, en esa área no conoces a Dios, no te estás viendo como Dios te ve. Si Dios te llama es porque ya Dios te capacitó. Entonces de verdad yo sí quiero decirte esto, en el área de tu vida que estés teniendo miedos es porque te falta en esa área conocer el amor de Dios. Hay un texto bíblico que dice, el amor echa fuera todo temor.
Cuando tienes amor en tu corazón, cuando tienes el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te da seguridad, te da firmeza, no tienes por qué tener temor, porque Dios echa fuera todo temor. Recuerda cómo empezamos el programa. Los temores empiezan por la ausencia de Dios en nuestros corazones. Si tú te llenas de Dios, los temores no van a triunfar en tu vida, ni van a prevalecer, porque Dios te va a dar la victoria. Y quiero finalizar con la cita bíblica de primera de Juan capítulo 4 versículo 17, que era el texto que te estaba diciendo ahorita, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Gracias por hacer parte de este programa. Espero que haya sido edificación para ti. No tengas temor. Si tienes temor en tu vida, aumenta tu relación con Dios. Aprende a conocer más acerca de Jesús. Gracias por hacer parte de este programa. Espero que haya sido de edificación para tu vida. Recuerda que te habló mi Lady Roldán del programa Luz y Sal y te esperamos el próximo sábado.